¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones muy necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X en tu propia vía. Sí, día viernes es el día de la lucha contra la maquinaria. Mauricio Daza ya está preparando esa pizarra, enseñando sus clases de ética, poniendo, por supuesto, ahí a la maquinaria temblando. Ya tendremos a Mauricio luego acá con su pizarra y clases de ética, pero antes vamos a hablar de periodismo, la importancia del periodismo en las democracias, en el marco de un nuevo festival de periodismo de Más CIPER. Como lo estamos viendo ahí, van a tener una serie de actividades que comenzaron esta tarde y comenzaron precisamente con una periodista que viene desde Honduras, con Jennifer Ávila, que se ha dedicado como periodista de investigación a tratar de desentrañar cómo la delincuencia organizada y el factor Bukele están poniendo en peligro a las democracias de Centroamérica y, por qué no, también del mundo entero. Tenemos a Jennifer Ávila precisamente para hablar de aquello. Jennifer, bienvenida a Chile, bienvenida a este Living Ciudadano. Gracias por tenerme aquí. Sí, por venirte también a conversar con nosotros luego de esta charla que tuviste con Pedro Ramírez, director periodístico de CIPER Chile. El factor Bukele y lo que está ocurriendo en Centroamérica, desde El Salvador, se empieza a irradiar este factor Bukele para varios países, entre los cuales está el tuyo también, Jennifer, ¿no? ¿Cómo definimos primero lo que está ocurriendo en Honduras, donde tú estás haciendo periodismo, y este factor Bukele? ¿Qué sería? Sí, bueno, Honduras es un país que ha sido catalogado en los últimos años como un narcoestado, realmente una cleptocracia, un país en donde las instituciones están sirviendo al crimen organizado y eso ha hecho que florezca obviamente el narcotráfico, pero también todas las consecuencias que eso trae, la violencia, etcétera. Honduras pasó a ser incluso hace unos años el país más violento del mundo. Teníamos la ciudad más violenta del mundo, esa coletilla ahí que nos describía, y sí ha sido un país pues donde definitivamente ha florecido el crimen organizado, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, esto que le llaman el factor Bukele es una cosa para nosotros realmente vieja, ¿no? Solamente ha cambiado de cara, de imagen, ahora tiene un aspecto publicitario y es lo que hemos venido viviendo por muchos años, por décadas, que es la implementación de la mano dura. Yeah. Es decir, de las políticas de mano dura que son totalmente represivas, con la excusa de disminuir la violencia. Obviamente el presidente Nayib Bukele lo que ha dado es una nueva cara a esto, una cara muy popular, o sea, porque él lo que realmente ha hecho muy famoso es el populismo punitivo, que le llaman algunas organizaciones, de hecho en El Salvador, en el que, bueno, construir la cárcel más grande de la región, suprimir garantías constitucionales se convierte en una solución en contra del crimen, ¿no? Perfecto. Y Honduras, pues, ha copiado esto, ha copiado el estado de excepción, esas imágenes de los pandilleros siendo trasladados, desnudos, pelones, claro, etcétera. Los supuestos maras, porque aquí, como también se le critica a Bukele, que no hay juicio justo, ¿no? No, en estado de excepción no hay derechos. ¿no? Y te puedes ir a una cárcel, ¿no? Así es. Y en Honduras, pues lo han copiado, no de la misma manera, digamos, porque Honduras no es un país igual que El Salvador. Honduras es un país territorialmente más grande, pero también funcionan de manera distinta las estructuras criminales. Pero sí toda la maquinaria publicitaria, ¿no? de El Salvador ha sido copiada. Y ahora pues se habla de como la única solución encarcelar a todo el mundo, ¿no? Como lo está haciendo el vecino como lo está haciendo Bukele, ¿no? Con mucho éxito, porque tiene 90% de aprobación en su Veamos mandato. Un mapa del territorio, ¿no?, de centroamericano para que también nos demos cuenta de qué estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos de un factor como Bukele. Tu país está ahí en azul, Honduras, Salvador está muy, muy cercano, son limítrofes, también Guatemala, Nicaragua, Costa Rica un poco más al sur, limitando con Panamá. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Honduras, dejarte algunas cifras que recabamos de lo que está ocurriendo en Honduras, dice que la pobreza ya en tu país afecta al 74% de la población, o sea, 7,03 millones de habitantes, y de estos el 54%, o sea, 5,13 millones viven en extrema pobreza
del total de casi 10 millones de la población total. La pobreza que hay en Centroamérica en general y puntualmente en Honduras, ¿cómo afecta también el surgimiento de esta corrupción y de estas pandillas, Jennifer? Sí, definitivamente. En Honduras, el origen de las pandillas en Honduras y El Salvador no es igual. O sea, como les digo, pueden ser que estamos ahí cerquita todos, pero sí la forma en que funciona el crimen organizado tiene sus matices en ambos países. Y en el caso de Honduras, las pandillas surgen y florecen después del huracán Mitch en 1998, en el que el país quedó totalmente destruido. Nosotros hemos venido aumentando la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a derechos básicos desde ese momento, no nos hemos podido recuperar. Y esas causas, ¿no? La pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a los derechos, son las que hacen que los jóvenes encuentren en las pandillas no solamente un espacio donde identificarse como parte de algo, ¿no? Sino también una oportunidad para sobrevivir. Sí. Y bueno, y otra vía de escape, lastimosamente, es la migración hacia Estados Unidos, que esa es también una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos hacia Centroamérica, por las cuales también tenemos tanta intervención. Se cruza Guatemala, ¿no? Y después se cruza México para llegar a Estados Unidos. Correctamente, sí. Ahora, el problema, entre comillas, ¿no? Y lo que le ha dado fuerza a este factor Bukele es que han bajado las tasas de homicidio, al menos ahí en su país, en El Salvador, ¿no? A un tercio, de 36 cada 100.000 habitantes a 12, a 2 cada 100.000 habitantes. Imagínate, bajó de 36 a 2. Por lo tanto, ¿cómo lo leen ustedes, no? Claro. Eso que en el papel se ve tan positivo, ¿no? Claro, porque también siempre se ha medido los niveles de violencia en los países a través de las tasas de homicidios, ¿no? Que es un factor de toda la violencia que realmente se vive en los países. Obviamente es súper impactante que hay días sin homicidios en El Salvador, cuando había masacres, cuando había tantos hechos de violencia perpetrados por las pandillas. Por eso obviamente tiene una gran aceptación en la población. Pero ahora se habla de violencia de Estado, ¿no? Y esa violencia de Estado, que es lo que está sucediendo en las cárceles, que es lo que está sucediendo con la falta de garantías constitucionales en la ciudadanía, es lo que está preocupando a otros países. Pero bueno, en Honduras, por ejemplo, a pesar de tener un estado de excepción, a pesar de copiar todo lo de los traslados en las cárceles, de militarizar el sistema penitenciario, no hemos tenido una baja considerable, aunque el gobierno dice sí, hemos bajado los homicidios, pero no ha sido una baja considerable como la de El Salvador. El gobierno de Xiomara Castro en tu país. El gobierno de Xiomara Castro. Que es un gobierno bien de izquierda, además, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora tenemos como una flexibilidad ideológica muy interesante, ¿sabes? Porque Bukele no es un gobierno de izquierda, pero nuestro gobierno pues, copia muchísimo las medidas de Bukele, al mismo tiempo que también apoya a la dictadura de Ortega, ¿no? Yeah. Pero, digamos, en Honduras... Disculpa, me imagino que estos avances que ha tenido contra la criminalidad a su estilo Bukele obliga también, me imagino, a las democracias del barrio a decir... a mirarlo o a tener algunos de esos elementos porque la población así lo pide, ¿no? Se comienza a caer en ese populismo, ¿no? Sí, tiene dos cosas, ¿no? Uno, que la población no acepta. En Honduras también la población admira muchísimo el método Bukele, aunque sea un método que, como te digo, ya lo sabemos porque es el método de mano dura de siempre. Pero también, por otro lado, a los gobernantes les gusta porque Bukele se va a reelegir ahora en febrero, ¿no? Esto le ha garantizado tener un poder total sobre el Estado salvadoreño, ha minado la democracia en ese sentido. Bukele metió los militares en la Asamblea Legislativa, ¿no? O sea, él ha podido concentrar el poder y eso le encanta a los autoritarios en nuestras regiones, ¿verdad? Quedarse en el poder. Entonces son como dos cosas, ¿no? Cómo manejas la institucionalidad y por otro lado, cómo manejas la popularidad. Sí. Entonces, él tiene toda la receta para el autoritarismo muy clara. Claro, bien lo sabemos y también lo sabemos en Chile, por nuestros últimos procesos democráticos, que el miedo siempre funciona cuando quieres poner el orden, entre comillas, o la represión sobre la libertad y la democracia, ¿no? Es complejo eso, ¿no? ¿Y cuál es el papel del periodismo, crees tú, en eso? Porque tú fundaste hace 6 años precisamente un medio digital, fuiste cofundadora de este medio digital que se llama Contracorriente, que va en esta búsqueda, ¿no?, de luchar contra la corrupción, ¿no?
Sí, bueno, creo yo que el periodismo es de las últimas trincheras que quedan cuando los gobiernos autoritarios terminan de controlar todo el Estado, ¿no? En estos momentos de estado de excepción, de represión, el periodismo lo que está haciendo es revelar a la ciudadanía cómo se están haciendo esas negociaciones del poder, cómo todavía también existe corrupción, cómo hay además muchos otros elementos, ¿no? que a veces también se quedan tapados por toda esa propaganda gubernamental. Yo creo que el periodismo es ahora más que nunca necesario, sí, justamente frente a esa maquinaria publicitaria y propagandística de manipulación que hay de los gobiernos autoritarios para poder conocer lo que está detrás, ¿no? Sí. Y cómo también la ciudadanía puede empoderarse para buscar construir democracia. Yo creo que esos son mensajes que son muy importantes que el periodismo está dando en toda Centroamérica. Lo estamos viendo en Guatemala, lo estamos viendo incluso en Nicaragua, con nuestros colegas que ya ni siquiera están ahí en el país haciendo periodismo desde el exilio, pero que gracias a ellos también estamos sabiendo qué es lo que está pasando en ese país en dictadura. Entonces creo que Centroamérica está dando grandes lecciones de periodismo y que la ciudadanía poco a poco también está rompiendo, ¿no? ese esquema de propaganda tan fuerte que hay en nuestros países. Bueno, ahí estamos viendo tu medio, ¿no? Contracorriente, y lo que ustedes día a día van publicando. Interesante hablar contigo, Jennifer, porque nos damos cuenta entonces porque Bukele es una figura que es muy idolatrada por sectores más de derecha o de ultraderecha, pero también por lo menos acá en estos barrios, ¿no? Pero también la llamada ultraizquierda está ocupando la represión también en contra de la democracia, lo que pasa en Nicaragua y lo que tú me estás contando que pasa en tu país también con Xiomara Castro, ¿no? Sí, no, te digo que ustedes están bajo un estado de excepción, sí, actualmente. Sí, o sea que en Centroamérica se ha perdido un poco esa línea ideológica, ¿no? Aquí estamos hablando ya de autocracias, ¿no? Entonces se copian cosas, aunque uno sea de izquierda o el otro sea de derecha, se copian los mismos métodos para poder quedarse en el poder. Y la democracia, de lado y lado, es la que sale perjudicada. Así es, la ciudadanía es la que sale perdiendo, ¿no? En esto. Sí. Oye, y lo otro, también es interesante analizar por qué prima el factor Bukele en Centroamérica y no prima, por ejemplo, el factor Costa Rica, que es una de las democracias que siempre se ponen como ejemplo, no solamente para Centroamérica, sino que para el mundo entero, ¿no? Lo que ha hecho y lo que ha construido Costa Rica sin, por ejemplo, ejércitos, ¿no? Y con un grado enorme de educación pública, ¿no? ¿Por qué no ir bajo ese factor Costa Rica y seguir este factor Bukele? Sí, yo creo que Costa Rica, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Uno, nuestra ubicación geográfica y la intervención tan fuerte que ha tenido Estados Unidos en el tema de políticas de seguridad, por todo el tema de la lucha contra el narcotráfico y evitar la migración hacia Estados Unidos. Creo que se ha fortalecido en armas, ¿no? En la parte represiva de las fuerzas de seguridad, policía y ejército, con la excusa de tenemos que parar la migración, tenemos que parar el narcotráfico, y se para de esta manera, ¿no? Con represión. Pero tenemos décadas en que eso no ha funcionado y al contrario ha empeorado la situación. Pero sí es, digamos, geográficamente estamos muy cerca, ¿no? Pero claro. Honduras y Guatemala, digamos, hemos tenido ese punto ahí que hace que nuestras políticas de seguridad sean tan represivas desde hace mucho tiempo. Por otro lado, obviamente la corrupción ha sido imparable y la impunidad ha sido imparable. Lo que sucedió en Guatemala recientemente con la salida de la CICIG, que fue este experimento de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad, también representó un retroceso muy grande a los sistemas de justicia de nuestra región, y eso también ha afectado muchísimo para quienes han querido hacer avances democráticos. Pero ojo que Costa Rica está pasando también por una crisis, ¿no? El presidente actual, Rodrigo Chávez, también está siendo muy populista. Obviamente hay unas instituciones mucho más fuertes que de cierta manera han detenido ese avance populista del presidente. Sí.
pero también está siendo afectado por la violencia del crimen organizado y por todo este intento del presidente de también concentrar poder. Entonces sí estamos viviendo una situación bien difícil como región. Y es importante ver que justamente esa única democracia que hay en Centroamérica, que es Costa Rica, no se caiga, ¿no? Y que Guatemala incluso se logre construir como una democracia con lo que está sucediendo. Guatemala ahora. que es clave porque está justo al norte de Costa Rica, ¿no? Está el país limítrofe ahí completamente. Así como ustedes hablan del factor Bukele, acá en la parte sur del continente se habla del factor Milei. Este fin de semana, un par de días más, hay elecciones en Argentina y algunas encuestas, ¿no? Al menos daban que podía este señor ganar en primera vuelta incluso, ¿no? para estas elecciones. El factor Milei, que tiene que ver con el surgimiento de estos pensamientos ultraliberales, ultraderecha, porque tampoco se confía en la democracia, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido en Argentina con gobiernos de lado y lado, ¿no? Y la situación actual catastrófica de la economía y la sociedad en general, que muchos argentinos le atribuyen a esta democracia, que Milei dice que va a replantear o a modernizar y tomar esas riendas de que convirtieron a Argentina en el país más rico del mundo a principios del siglo XX. ¿Cómo lo ves tú también, este factor Milei y este arrastre que ha tenido la ultraderecha en varios países del continente? Sí, es muy duro porque en Honduras también admiran a Milei. Obviamente creo que nos dice mucho de la formación política y ciudadana de nuestra gente, pero también del hartazgo que hay de la clase política, ¿no? Yo creo que es importante ver quién está canalizando todo ese descontento de la ciudadanía porque hubo corrupción por parte de gobiernos de derecha y de izquierda. En Honduras es la primera vez que tenemos un gobierno que se autodenomina de izquierda y está cometiendo muchos errores y está, obviamente, como ya lo he expuesto acá, afectando mucho al país, tomando decisiones que son muy arbitrarias, como el estado de excepción o la remilitarización, etcétera, pero también gobernando como una dinastía familiar, algo que también se ve muy negativo. Sí, recordemos que Xiomara es esposa de Manuel Zelaya, que también fue presidente de tu país, ¿no? Ajá. Entonces, ese discurso de sí, que la izquierda es mala, ¿no? Y no vamos a decir las palabras que dice Milei para no repetir ese discurso. Entonces recalan mucho en la gente, ¿no? En la gente que ya está descontenta. El punto es eso, ¿no? Es que podamos observar por qué se está canalizando ese descontento hacia personajes tan así como, no sé ni cómo calificar a Milei, que están básicamente proponiendo reducir el Estado a su mínima expresión, ¿no? Y al final también con una narrativa muy violenta en contra de las mujeres, de los activismos, de los derechos humanos, etcétera. Es un discurso finalmente de destruyámoslo todo, porque está todo mal en el fondo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es importante que observemos eso. En Guatemala, en Guatemala lo que sucedió fue que quien canalizó ese descontento fue una persona, una propuesta democrática, digamos, recientemente. Y lo que está viviendo Guatemala es justamente defender esa democracia. Pero claro, cuando surgen personajes como Bukele o como Milei y cada vez más radicalizados, ¿sabes? Sí estamos realmente frente a un riesgo muy grande. Sí. Bueno, la corrupción y la impunidad también, dentro de esta corrupción es finalmente la que destruye todos los sistemas democráticos y a propósito de corrupción y la lucha que tú tienes con tu medio, ¿no? Felicitaciones, porque debe ser complejo, ¿no? Luchar contra la corrupción desde el punto de vista periodístico, tratando de buscar esas verdades en una situación así, lo peligroso que eso debe ser también. Sí, yo creo que al final eso es el papel que debe jugar el periodismo, es exigir transparencia, exigir que las instituciones puedan rendir cuentas ante la ciudadanía. Los periodistas nos convertimos en un puente, justamente en un puente que es súper importante para la democracia, entre lo que hace el Estado y lo que vive la ciudadanía. Y bueno, al final eso es lo que hacemos en Contracorriente. Y son también los temas que dan vida a este nuevo ciclo, a este nuevo festival, más sí, ¿verdad? Que el cual tú también puedes ir, es completamente abierta la invitación para quienes quieran asistir presencialmente o inscribirse también en la página para verlo todo esto telepáticamente. Ahí están los botones de inscripción para ser parte de este festival más CIPER al cual vino Jennifer Ávila
y la importancia, por supuesto, ¿no?, de tener un periodismo realmente independiente en la salvaguarda, en salvaguardar, no digo, nuestra democracia y nuestra libertad de expresión. Yo voy mañana a conducir también el día sábado un panel que tiene que ver con la importancia de la edición, ¿no? La calidad del periodismo y cómo también es importante salvaguardar esa calidad en medio de esta comunicación digital, ¿no?, que tiene tanta mentira mediante, tanta mentira organizada, también llamada fake news. Y también, por supuesto, aprovechar desde acá, desde Vía X, llamar a apoyar el periodismo independiente de CIPER Chile, ¿no? Hay desde 3.500 pesos, la mitad de un chop, decimos acá, de un jarrón de cerveza, ¿vale? Vale apoyar este periodismo tan necesario para nuestro país, para nuestra democracia. Jennifer, a nombre del equipo, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. No, muchas gracias, muy interesante y gracias por darme la bienvenida a este país. Hagamos una pausa y a la vuelta, imperdible, ¿eh?, la lucha contra la maquinaria, clases de ética. ¿Qué está ocurriendo en la Municipalidad de Las Condes? Lo conversamos con Mauricio Daza. A la vuelta de una pequeña pausa, no te vayas de la sintonía.